¿Qué tal, queridos radioescuchas? Aquí nuevamente el equipo de The War. Nos encontramos con nuestro nuevo episodio. Ya casi cerrando el año, ya pronto se va a acabar el año y qué mejor que seguir creando estos podcasts para ustedes antes de que acabe este año. Nos acompaña nuestro querido compañero Dagres. ¿Cómo estás, Dagres? Hola a todos muchachos, estamos aquí una vez más en otro podcast casi imposible de realizar porque creo que mientras más se acerca a las grandes fechas es más difícil producir. Y estamos aquí para acompañarlos en el presente, en el pasado y en el futuro, donde estén escuchando este podcast con un gran e interesante tema. La verdad es que sí, la verdad es que sí, un interesante tema y sí, como lo dices, cada vez como se va acercando el año, cada vez se siente más imposible hacer cosas, ¿no? O hasta la misma fecha, como que ya a veces te daría flojera de rendirte, decir, bueno, ya se va a acabar el año, ya no quiero hacer nada, ¿no? Y sigue saliendo trabajo y trabajo y trabajo, ¿no? Siento que es de los años más pesados en general, ¿no? Digo, de los meses más pesados del año, ¿no? Pero bueno, comencemos a hablar un poco del tema que nos acontece el día de hoy. Justamente vamos a hablar de un tema que es ahorita tendencia por esta película que se acaba de estrenar de Guillermo del Toro, que ya la hemos como, que solo hemos llegado a comentar esta película solo de, es que Guillermo del Toro, ustedes habrán escuchado nuestros podcasts anteriores, que hemos mencionado a este director Guillermo del Toro, y de vez en cuando hemos mencionado brevemente su nueva película, ¿no? Y justamente vamos a hablar, ahora sí vamos a hablar un poco de su nueva película, la cual en lo personal yo recomiendo mucho, que es la de Pinocho. Se acaba, creo que ya se estrenó desde hace 1 o 2 semanas en cines, solo que pocos cines, como lo habíamos comentado, lo proyectaron, ¿no? Actualmente ahorita ya tuvo popularidad porque fue gracias a que Netflix se estrenó hace poco, esta semana, o fue la semana pasada, que fue cuando ahorita todos están hablando y diciendo, wow, una obra de maestra, 10 de 10, mientras fuman un cigarro y dicen esto es cine, cosas por el estilo, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de esta película. Para comenzar, pues a mí me gustaría hablar rápidamente que en general, antes de profundizar, pues a mí, yo no era, la verdad es, de tantas versiones que hay de Pinocho, tantas historias que hay de Pinocho, pues uno no, uno iba con pocas expectativas, ¿no? Como, bueno, ya me sé un poco la historia de Pinocho, de el clásico niño de madera, el clásico personaje que es creado por Gepetto y que es hecho de madera y viene un hada, le da vida y pasa varias aventuras, tanto como que la clásica historia, ¿no? Como la de Disney, que es la clásica del circo y todo ese tipo de cosas, hasta acabar con la ballena, ¿no? Realmente uno no va con muchas expectativas en esa película. Bueno, yo no fui por muchas expectativas porque pues de tantas versiones de Pinocho que hay, realmente uno más o menos espera lo que va a ver, ¿no? Pero con la película de Guillermo del Toro, pues realmente me sorprendió bastante, ¿no? Sobre todo porque se aleja un poco de estas clásicas historias de Pinocho que todo el mundo conoce y todo el mundo sabe cómo es la historia de Pinocho por todas estas películas que han hecho Disney y varias compañías en general que reciclan la misma historia una y otra vez. Y lo que me gustó es que al parecer Guillermo del Toro se atrevió a experimentar algo distinto. Realmente en esta película sientes que se nota la intención de arriesgarse a experimentar con la historia, ¿no? Tampoco digo que la historia sea completamente así, otra cosa totalmente distinta, pero sí cambia varios detalles que lo hacen bastante buena, agradable, bastante increíble la película. En general a mí la película sí me gustó. Realmente hay muchas cosas de qué hablar de la película, ¿no? Pero así a grandes rasgos, en general sí me agradó mucho la película. Realmente es una película que se arriesga mucho y creo que lo consigue bastante bien, ¿no? No sé cuál es tu experiencia o tu, así a grandes rasgos de Pinocho cuando la viste, antes de verla y ya cuando la viste, ¿realmente era lo que esperabas o te encantó, no te encantó? No sé, ¿tú qué opinas, Agres? Este, esta muletilla siempre lo uso demasiado. Había esperado esta película desde hace mucho tiempo, desde que anunciaron que se iba a hacer en stop motion, y la seguí. Pasa algo curioso con Guillermo del Toro. Hay unos artículos en The World News que soy el autor, en el cual me paso revisando un breviario Brevario. este, Brevario, sí, creo que. de Guillermo del Toro y cómo realmente trabaja, ¿no? Habíamos dicho que el cine, hay más creado una escena de que no podemos confiarle el cine nacional al Estado y ni mucho menos a las particulares. Y justamente Guillermo del Toro aplica todo lo que se puede hacer desde el punto de vista del fan, el punto de vista del creador y del productor y del inversionista.
Guillermo del Toro nació, como todo el mundo sabe, en Guadalajara, en una época dorada de la televisión mexicana, donde podías ver desde el cine japonés, el americano, el europeo, una gran cantidad de contenido. Y contenido que lo marcó y lo sigue marcando. Para Pinocho, como todas sus producciones pasadas, siempre han sido personales, ¿no? Cine de autor, o sea, cine del cual una persona muestra, si quieres, una sensibilidad, un contexto histórico, ideales propios, sin sin ser complaciente a las productoras. Inclusive Guillermo del Toro al principio era muy complaciente en las productoras para que le dieran el dinero para sus películas. Y entonces hay dos cines en el cual trabaja del Toro, que es el cine completamente independiente y el que le tiene que pedir dinero a un productor, una casa productora, ¿no? El ejemplo más clásico fue cuando ganó el Oscar en su película de La forma del agua, donde Sony le daba el dinero y le dijo, ¿cuánto dinero? Guillermo del Toro preguntó, ¿cuánto dinero necesito para que a mí me dejan hacer esta versión del Monstruo del Lago Ness a como a mí me gusta? Y dijeron, para que no sea un riesgo, te vamos a dar 20 millones. Más o menos, ¿no? Y te vamos a dar estos estudios que van a ser destruidos, pero que tú vas a poder grabarlos. De 2 películas que cuestan cada uno 80 millones. Y del Toro aceptó esa apuesta. Y creó la doble ganadora del Oscar, La forma del agua. Y nos da un consenso, una moraleja, de que el cine independiente y propio y de autor puede ser completamente comercial. Y de hecho traje algunas cifras, pero creo que va de más. Como introducción sería eso. Pinocho es el cine post-Oscar en el cual ya Guillermo del Toro demostró más de una vez que es un gran escritor, director, guionista. Pero que ahorita lo lleva a la práctica a un siguiente nivel. Bueno, es bastante interesante que des estos datos justamente de un poco la introducción a Guillermo del Toro, sobre todo cómo ha sido un poco sí, ¿cómo se llama? Sí, su recorrido a través del cine en esta parte de las productoras, en esta parte de que se puede comercializar a veces el cine o las mismas obras, ¿no? Es bastante interesante ese punto de vista, ¿no? Y ya hablando un poco en general de la película, digo, también si quieres dar los datos, está bien dar los datos, digo, siempre es bueno que aquí nuestros seguidores de The World conozcan y sepan de los datos. Digo, sé que a veces los datos así como más de cifra luego a veces son aburridos, pero luego a veces dan una perspectiva totalmente distinta, ¿no? No sé si también nos puedes compartir esos datos. Y ahora no sé si nos podrías compartir un poco tus gustos, bueno, tu manera de ver la película, ¿no? Si te gustó o no te gustó, así a grandes rasgos. No sé tú qué opinaste de la película. Sí, vamos a hacer esa temática, me gustó, de que vamos a dar uno que otro dato, vamos a dar nuestra opinión y luego vamos a dar una crítica. Como lo habíamos visto en el podcast pasado, si no lo han visto del cine mexicano, que hace falta más crítica que opiniones. Hay una cifra de que Guillermo del Toro ya lleva entre 15 y 20 años intentando ser Pinocho. Nadie le daba dinero, nadie apostaba a él. 15 y 20 años, o sea, un más menos. O sea, cuando terminó de hacer El laberinto del fauno, quería ser Pinocho. Pero cuestiones de dinero, cuestiones de todo ese dato, vemos de que en todas las películas y en toda la trayectoria de filmográfica de Guillermo del Toro están oscilando entre los 20 millones cada una de sus producciones. Y para este Pinocho no se sabe con exactitud todavía cuánto costó. Y se casa hay una cifra en Wikipedia que yo tampoco no me fío mucho. Pero un dato muy interesante es de que al final, cuando se iban a estrenar en cines mexicanos, porque México va a ser de los pocos países en los cuales
se divulgó en cines normales, tradicionales, de que hubo un inversionista que al final se rajó, dijo esto va a ser un fracaso, no se va a dar, y en muchas salas, o sea, salas convencionales, no se dio Pinocho. Su estreno estaba pensado para ser en toda la República. Datos que todavía están por confirmar. Y que Guillermo del Toro al final conoció a un grupo de cines independientes y de cines que estaban fuera de la taquilla pesada y grande, que eran 100 cines. Y se dio cuenta de que ahí hay una correspondencia entre el creador, o sea, el que hizo la película, con el que la difunde, la distribuye, ¿no? De que se dio cuenta de que hizo una red sin pensarlo, hizo una red de 100 cines en los cuales próximamente se van a estar estrenando lo que produzca Guillermo del Toro y lo que conocidos y productores aliados de Guillermo del Toro van a producir en animación. Y esas 100 salas de cine son como, podrían ser el bastión del renacimiento de un cine más complejo. Una escena del cine más grande. Ya no digo industria, porque sí es algo muy pesado. Y a mí me encantó por el hecho de que, o sea, combina muchos aspectos que nunca no nos habíamos puesto a sobrepensar en Pinocho, que en lo particular a mí me encantó, ¿no? Desde la percepción de Gepetto, del mismo Pinocho, del grillito, en este caso del zorro y la gata, que fueron cambiados por un titiritero y un mono, de la isla de los niños, de todo ese proceso que si bien es muy del Toro, o sea, vi la referencia clara a Operación Bolívar cuando una de sus criaturas tenía alas y tenía ojos en las alas, pero igual es como el resultado, no la conclusión, pero no el resultado lógico de qué pasa cuando la misma industria no apoya la animación. Y yo le hablo de la industria norteamericana, que no está apoyando la animación como otros países y que ya la está dando por muerta, que al final son los creativos los que están sacando proyectos muy complejos adelante. Ya no son los inversionistas, o sea, ya no es el gigantesco productor. Y Netflix se ha quedado clarísimo, o sea, Netflix como productor es muy malo, pero como difusor y como medio para que muchos proyectos independientes salgan a flote, ¿no? Y vemos que todos los éxitos de Netflix son éxitos que de productores independientes que mucha gente no dio un peso por ellos. El juego del calamar, La Casa de Papel, Stranger Things en su primera temporada, animaciones, ¿no? Space, BoJack Horseman, o sea, que detrás de ellas hay una producción impresionante y una libertad creativa que no lo vamos a volver a ver si desapareciera Netflix, ¿no? Y eso sería como mi opinión, ¿no? O sea, Guillermo del Toro renovó, pero con fuentes o con bases bien firmes en la animación tradicional, en la producción mexicana y en las necesidades del creativo en Estados Unidos. Es bastante interesante tu participación en general, todos los puntos de vista que has dado y también sobre todo los datos certeros y estadísticos, ¿no? Que luego a veces siempre sirve para, como ahorita lo comenté, ¿no? Para darte mejor, meterte un poco mejor en el contexto, ¿no? Y sí, hablando justamente de esta parte de la animación, creo que justamente habías comentado esta parte, ¿no? De que creo que hablamos del stop motion, que decías que si bien el stop motion es uno de los métodos de animación más complicados y no de los más tardados, creo que, no me acuerdo si habías dicho tú que Guillermo del Toro había dicho que México tenía potencial para hacer stop motion, ¿no? O era uno de los métodos de animación que mejor se adaptaba para la cultura mexicana o en general para la animación mexicana, ¿no? Y justamente me acordé un poco en eso, recordando un poco sobre todo cuando empezaba la película y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque quieras o no, el stop motion en Pinocho realmente, no sé, es curioso ese tipo de animación, ¿no? Y viendo un poco la cultura mexicana y todo ese tipo de cosas, realmente creo que sí, México sí tiene mucho potencial para ese tipo de animación. Lo malo es que sí es complicado, ¿no? Sí es tardado. Realmente he visto el stop motion en muchas películas y realmente
no sé cómo decirlo, pero es muy bonito de ver, ¿no? El stop motion siempre ha sido bonito de ver. Me ha gustado mucho. Creo que había varios estudios de animación que se dedicaban mucho al stop motion, ¿no? No me acuerdo si era ese estudio de animación que tristemente se fue a la bancarrota, que se dedicó, que casi todas sus películas eran de stop motion, ¿no? Como la de Caroline y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que realmente se dedicaban al stop motion, ve sus películas y realmente sus No, películas eran bastante. ¿O la cómo de era? Coraline, Ajá. sí, Coraline, ¿no? Sí, Caroline, pero era el mismo estudio, ¿no? El que luego hacía películas de stop motion. No, Laika es el estudio que hizo Coraline y hubo un estudio de un animador en stop motion muy famoso, que en realidad fue una alianza de ese productor y pues, el que puso el dinero. Pero al final Laika fue como el renacimiento de esa casa productora. Y desafortunadamente el animador stop motion falleció y su casa productora también desapareció porque hubieron muchos problemas. Sí, tristemente, ¿no? Son cosas que suelen suceder, ¿no? Pero en general es curioso mucho cómo maneja la animación Guillermo del Toro, el stop motion, cómo lo maneja en Pinocho, porque no sé cómo decirlo, pero me gustó mucho el uso de luces, el uso de cierto tipo de personajes, sobre todo me gustó mucho cómo usaba cierto tipo de luces para denotar cierta simbología, ¿no? Ahorita que mencionas estas referencias, me gustó mucho las referencias que luego usa y cómo las detalla con este juego de luces, sombras, escenas. Realmente es una película bastante que, a pesar de que estar dirigida por un público más joven, realmente creo que puede sacar mucha simbología de varias escenas, ¿no? Realmente hay varias escenas que yo me quedé como de, wow, esto es para niños. Realmente esta película es para niños, porque luego hay escenas simbólicas que cuando te las pones a ver te quedas pensando, ¿no? Realmente creo que es una película que usa mucho ciertas escenas, usa mucho ciertas simbologías, ¿no? Para darte ciertos mensajes, como esta parte de las, ¿cómo se llama? No me acuerdo si se llaman las granadas, estas piñas, secas que usa, que, que creo que es que es una parte muy importante de la película, el libro, el mismo Cristo, la misma figura de Cristo de madera, es una figura bastante poderosa en la película. Realmente yo cuando vi la figura de Cristo varias veces realmente me quedé pensando como, wow, no sé, hay mucha simbología, siempre donde te pones a ver siempre hay mucha simbología y es lo que me gustó mucho del Toro, ¿no? Justamente esta parte bíblica de los ángeles, ¿cómo se llama? De los ángeles descritos en la Biblia que tienen miles de ojos, que ya ves que hace poco se volvió meme esta parte de si creías que Lovecraft era perturbador, es que no has leído la Biblia y te ponía las descripciones de la Biblia con los ojos y en las alas y así, cosas por el estilo, ¿no? No sé, en general sí me gustó mucho esta parte de la simbología, ¿no? También los diseños de los seres místicos. Bueno, es que es Guillermo del Toro, él siempre me ha fascinado mucho sus diseños a la hora de hacer ciertos seres mitológicos, ciertos seres fantásticos, pero sobre todo sí me quedé muy pensativo, ¿no? Creo que es una película que tengo que volver a ver para entender varias simbologías, varias referencias, pero sobre todo simbologías, ¿no? Porque luego no te das cuenta, pero realmente ciertas escenas están construidas de una manera para transmitirte algo, ¿no? Desde el juego de luces, la simbología. Realmente es una película que tiene varios detalles ahí ocultos, ¿no? O no sé, ¿tú qué opinas de esta parte de la simbología? ¿A ti qué te pareció esta parte de la simbología? El Jesucristo, yo sigo fascinado con esta simbología del Jesucristo de madera, ¿sabes? Realmente creo que es una figura que muchos pasan desapercibida, pero si te la puedes analizar, realmente es bastante importante la película. Tal vez no es el símbolo, la figura más importante, pero sí toma cierta importancia en la película, ¿no? Y ese tipo de simbología, no sé, ¿tú qué opinas en general a la hora de construir las escenas de Guillermo del Toro en Pinocho? Es algo, algo muy extraño, donde en la historia vemos el circo, como este centro de entretenimiento y de contar historias. O el circo es el centro donde se cuentan historias y vemos la iglesia donde se cuentan otro tipo de historias. El símbolo o sea, a mí que se me hizo más palpable fue el de la guerra. Nosotros en la película, o bueno, esto lo voy a reservar más que nada en la reseña.
la guerra como símbolo de destrucción, ¿no? Como símbolo de, yo diría, no diría de muerte porque no se ve explícitamente que la guerra haya matado a alguien, más que una en dos escenas, sino que esta guerra este símbolo de guerra como la pérdida de la humanidad o como es que una pérdida. Y el Cristo, por el otro lado, es como que el simbolismo de que siempre va a haber fe, o sea, siempre va a haber fe en algo, pero muchas veces dejamos que esa fe nos ciegue ante cosas igual de sorprendentes. Y, o sea, se prestaba para más, ¿no? Se prestaba para más, pero sí como que el Cristo de madera fue muy minimizado en esta ocasión y se convirtieron en otros símbolos, pero sí es como, en el circo vamos a escuchar unas tipos cierto de historias, en la iglesia otras, que al final son una percepción de la realidad a gran escala, a pequeña escala. O sea, cuando se utiliza esos dos como un discurso político, se me hizo algo bien sutil en la película, porque tanto el circo como la iglesia no estaban peleadas con la idea de la guerra y la muerte en la guerra, sino que estaban enfilando a la gente para decir, tenemos un enemigo y hay que acabar con ese enemigo porque está en contra de nosotros. Y más que nada es el discurso, a mí se me hizo más que nada el simbolismo del discurso. O sea, hay diferentes discursos que dan diferentes personajes, pero que son una pequeña muestra de la realidad que se vivía en la Italia de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, y la de Mussolini, ¿no? Que son un claro y vívido ejemplo. Sí, la verdad es que sí, justamente ahorita que hablaste de la guerra también creo que es un discurso bastante fuerte en la película, en el sentido que se demuestra mucho esta parte de la insensibilidad en ese sentido de la normalización de la guerra, ¿no? Porque siempre me pareció curioso cómo los niños luego se peleaban por decir, no, a mí me gusta más la guerra, no, a mí me gusta más la guerra. O el hecho de ver a los niños jugar en la isla, de que la guerra es algo divertido, algo bonito, ¿no? Realmente a mí sí me sorprendió mucho, se me hizo bastante fuerte esa parte de cómo se ha normalizado ese tipo de cosas, ¿no? En esta parte, cómo se ha normalizado la guerra, ¿no? Cómo se ha tomado como algo parte de la vida cotidiana, desde la aparición del Duce, bueno, Benito Mussolini, el fascismo, todo este tipo de cosas, ¿no? La normalización, hasta en el mismo circo, ¿no? El discurso que te vende el titiritero con Pinocho de, es que la guerra es bueno, voy a apoyar. Y en parte es un poco a la crítica que se vivía en aquella época, como lo mencionaste, ¿no? De la Italia, no sé si lo fascista, de la posguerra, de la post de la Primera Guerra Mundial y entre la Segunda Guerra Mundial, y un poco en parte la insensibilidad que luego existía y ha existido a veces con la guerra, ¿no? De cómo a veces las personas suelen tomar la guerra como algo, sí, como, o sea, se sabe que la guerra es malo, pero siempre se tiene esta idea de que pues la guerra es esto, la guerra es aquello, ¿no? Realmente no es tan grave como parece. Y Guillermo del Toro lo demuestra bien en esta insensibilidad que hay en los niños, ¿no? De cómo los niños disfrutan la guerra porque ellos no saben realmente qué es la guerra. Y creo que es un discurso también bastante fuerte que sí me quedé pensado como de, wow, no sé, sí es un poco fuerte ver a los niños disfrutar la guerra, decir que me gusta más la guerra. Y creo que es un poco un discurso un poco a la crítica de aquella época, ¿no? Que se vivía como un poco las ideas de ir y, ¿cómo se llama? Así de ir instruyendo, de ir lavándoles el cerebro a los niños desde pequeños para que fueran buenos guerreros, ¿no? En el sentido, buenos soldados, ¿no? Para ir a la guerra. Realmente la guerra creo que es uno de los discursos más importantes. Creo que se puede abarcar de distintos puntos de vista, ¿no? Ya lo dijiste, es uno, aquí ha salido otro de la insensibilidad. Realmente hay varios discursos de la guerra y creo que también es parte de una crítica social en ese sentido, ¿no? Pues yo no creo, bueno, no sé, o sea, no sé, Guillermo del Toro ha hecho crítica, pero siempre es muy sutil, siempre es muy sutil. Y bueno, bueno, ya fue nuestra opinión, fue como que lo comentario de las cosas que más nos gustaron, pero ahora sí, señor, viene lo difícil que es la crítica,
y hay que hacer un ejercicio de crítica en este proyecto que fue de Guillermo del Toro, porque no nada más es dar la opinión, sino también el análisis y el contexto de todo lo que ocurrió, ¿no? ¿Usted cómo comenzaría con esta pequeña crítica a la película? Pues creo que ya íbamos por ese camino, ¿no? Justamente hablando un poco de esta parte de esta parte de lo de la inspiración de la película en esta parte de la guerra, de que está inspirado un poco en la época, en la Italia fascista pasada después de la bueno, pasada de la Primera Guerra Mundial, entrante a la Segunda Guerra Mundial. Creo que ya justamente llevamos para ahí, ¿no? Realmente creo que justamente una de las partes más importantes a la hora de hablar es esta parte de los discursos de la guerra, en este caso. Creo que la guerra es una de las partes más importantes de la película en el sentido que, como bien lo mencionamos, ¿no? Pues ha sido, es una crítica y una representación un poco social de cómo se vivía en aquella época, ¿no? De cómo se existían estos discursos de propaganda para hacer que las personas se enlistaran al ejército, ¿no? Cómo se usaba, ¿cómo se llama? Ciertas instituciones como la iglesia, como bien lo comentó, la iglesia no estaba peleada con el ejército en ese entonces, así como los discursos propagandísticos que existía, por ejemplo, en esta parte del circo, ¿no? Que ahorita lo acabo de comentar, que cómo se usaba el circo para dar este discurso de, únete a la guerra, pelea por tu país, sé bueno, ¿no? Cómo se empezaba con sí, con esta forma de empezar a ir metiéndole esta idea a los niños, ¿no? Y cómo los niños, como ya lo comentamos, poco a poco veían la guerra como algo normal, ¿no? Pero pues era un poco, y aunque suena algo fuerte, pues quieras o no, pues era algo que se vivía en la época, y creo que Guillermo de Toro lo hace bien al centrar Pinocho en aquella época. Creo que describe bastante bien la época, de cómo era un poco, no tan, como era un poco esta parte social y política, y sobre todo me gustó porque lo demostró desde un punto de vista infantil, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues Pinocho sigue siendo un niño, ¿no? Y pues todo lo vemos desde su punto de vista, ¿no? Realmente todo se ve muy infantilizado, realmente todo se ve bastante, sí, bastante inocente, ¿no? Obviamente para un niño, obviamente esa sería la visión de un niño, ¿no? Sobre la guerra y ese tipo de cosas, porque realmente él no ha estado frente a un campo de guerra o no ha visto cierto tipo de atrocidades, ¿no? Y creo que en esta parte la historia de Pinocho está centrada un poco de ver un punto de vista de la guerra, pero desde un punto de vista infantil, ¿no? Un poco esta parte propagandística, política y social de cómo es vivir en un país que ha estado en guerra, pero de manera infantil, ¿no? Bueno, es uno de los tantos discursos que hay, ¿no? Porque como lo hemos comentado, hay distintas historias que se entrelazan, hay distintas críticas y modos de vida en esa época, ¿no? Ya se confundió, compañero, ya tranquilo. No, pues es O que sea, sí, como me dijo que o sea, iniciara, pues otra vez tuve que utiliza iniciar. la guerra Ajá. de la posguerra italiana y de la época de Mussolini como fondo. O sea, sí es porque sí, o sea, habla mucho de la guerra como, no se platica tanto de eso, simplemente se utiliza como fondo y como, ahora sí, el escenario que une toda la historia. O sea, que le da su contexto a todo el pensamiento que se vivía. Hay una reflexión muy bonita que acabé de escuchar. No sé si se acuerda de Las aventuras de Manny Rivera Sí, y el libro de la vida. sí. El libro de la vida ahorita lo analicé apenas, quería hacer una reseña y tuvo como que una cierta profundidad más a la edad que tengo, ¿no? Pero o sea, en su momento era muy joven. Y haz de cuenta que fue hecho por el director Jorge R. Gutiérrez, conocido de Guillermo del Toro, o sea, muy conocido. No quiero decir si son amigos, porque no sé. Y él reflexionó sobre Pinocho y al conocer a Guillermo se dio cuenta de que en realidad el personaje o el que lleva gran carga de la trama es Gepetto. O sea, la figura paterna, teniendo una redención ante todas las demás películas, porque en Pinocho siempre Gepetto es un personaje bueno, ¿no? O un personaje bondadoso. Pero en Pinocho en Pinocho de Guillermo del Toro es un personaje mucho más complejo, de muchas capas, ¿no?
Él es un hombre mayor que ya lo ha visto todo, ha vivido en todas las guerras que se han librado en la humanidad y ha visto caer y levantarse imperios. O sea, nada de esto le sorprende. Y de hecho trata de vivir lo más cercano a la justicia y a lo que es la ley. Tiene una pérdida trágica, por decir en pocas palabras, y ahí es donde realmente empieza la trama. Donde la vida nos enseña que a pesar de que son muchas pérdidas, tenemos que seguir adelante. Gepetto es el más grande carpintero que haya visto en sus tiempos. Talla una escultura de Cristo impresionante y es muy respetado por la comunidad. Cuando llega la guerra, Gepetto pierde lo que más amaba y va en un camino de decadencia, ¿no? Donde ya nada más le dicen a ese viejo borracho. Y Pinocho empieza a tener múltiples capas desde Gepetto hasta la vida y la muerte, que son estas dos criaturas mitológicas y que no se mencionan, pero son la llama que inicia toda la historia, ¿no? Por otro lado, uno de mis personajes favoritos fue el grillo, que el grillo ya tenía una vida increíble y compleja y fascinante mucho antes que empezara la de Pinocho. Y era un grillo viajero, un grillo explorador, un grillo increíblemente inteligente, cuya experiencia de la vida se la da a Gepetto y a Pinocho. O sea, todos los personajes tuvieron una profundidad tremenda, o sea, muy, muy grande. Y entonces todos los antagonistas resultan que son personajes o personas ejemplos de la comunidad. O sea, que todos los antagonistas en la historia, en su mundo, en su universo, son personas ejemplares, o sea, personas admirables en su mundo. Y en el mundo que rige una dictadura. Entonces Pinocho llega aquí como el anarquista, como el que desorganiza. O sea, como esa figura de rebeldía. Como inclusive yo te quisiera hacer el paralelismo de la figura judio-cristiana de Jesucristo, que Jesucristo fue repudiado por sus contemporáneos religiosos, porque tenía ideas muy diferentes a las que tenía. Y esas mismas ideas lo hacen que lo crucifiquen, y ahí es donde empieza la historia de Pinocho, cuando se crea Jesucristo. Y Pinocho es esa figura de rebeldía que está en contra de los contemporáneos y que muchas veces se reflexiona lo que los demás dicen. O sea, se reflexiona y se le pregunta a su papá, pero ¿por qué es así? ¿No? Y su papá, con la sabiduría de un gran hombre, le dice que la guerra no es buena, ¿no? Porque ahí únicamente van a morir, no únicamente va a morir la gente. Y me encantan las interacciones de cada personaje, porque cada personaje tiene una historia más allá de Pinocho. O sea, y Pinocho empieza a ver al mundo y empieza a ver todas sus capas, como lo que mencioné. El cine y el arte, o sea, la cinematografía de la película me encantó. O sea, cuando había escenas violentas se utilizaba mucho el rojo. Curiosamente el azul, que en Estados Unidos simboliza mucho la tristeza y la melancolía, aquí se utilizaba mucho para la esperanza. Los tonos azules daban mucho ese tono de esperanza, de oportunidad, o sea, más allá de la tristeza. Y la paleta de colores fue magnífica, ¿no? Creo que si analizáramos cuadro por cuadro encontraríamos pequeños detalles, como lo hace el stop motion, ¿no? Ay, ya exageré lo último. Y
Y esto es lo que se hace cuando se hace crítica, donde se analiza y se abre cada esquema, cómo una pieza es un engranaje dentro de toda la maquinaria que es la historia de Pinocho de Guillermo del Toro. O usted, ¿qué más completaría? Pues sí, es curioso, ¿no? Perdona, es que se trabó, no escuché lo último, pero sí, justamente es curioso que hable de esta parte, ¿no? De la crítica, ¿no? Digo, realmente siempre es bastante importante hacer este ejercicio de reflexión y un poco de, ¿cómo se llama? Sí, de crítica, ¿no? Siempre considero que es importante, ¿no? Realmente yo estoy bastante alejado de la crítica porque hace años que no hago crítica de nada, ¿no? Realmente eso quedó en la universidad, ¿no? También por eso he estado un poco confundido porque me agarra desprevenido, ¿no? Pero sí, en general creo que es bastante importante hablar un poco de esta parte de la crítica. Creo que toca temas bastante importantes. Realmente Pinocho habla de muchas cosas que son bastante importantes que hablar, ¿no? Realmente toma muchos temas, muchos pensamientos, muchas ideas bastante complejas que no cualquiera se atrevería a hablar, ¿no? Como esta parte de la vida, esta parte de la muerte, qué significa ser un niño de verdad, ¿no? Que es esta idea que muchos toman como de ser un niño de verdad, de ser carne y hueso, pero Guillermo del Toro agarra esta idea y la convierte en algo mucho más complejo, mucho más trascendental en el sentido, pues un niño de verdad es aquella persona que disfruta la vida, es aquella persona que sabe que su vida es fugaz en cierta manera, pero que de todas maneras las disfruta, porque al fin y al cabo ser vivo, ser alguien, vivir en general es algo fugaz, pero que se vive en el momento, se sufre, pero se vive, ¿no? Realmente me gustó mucho esa idea, ese mensaje que maneja Guillermo del Toro al no hacer la clásica historia donde Pinocho se convierte en carne y hueso, ¿no? Simplemente deja esa idea como de, pues al fin y al cabo, Pinocho se vuelve un niño de verdad al vivir su vida, ¿no? Al madurar en cierto sentido, al entender más o menos qué significa vivir, ¿no? Y todas las pequeñas cosas que se puede vivir, o todas las pequeñas cosas que conlleva la vida, ¿no? Realmente es una película de la que se puede hablar muchas cosas, ¿no? Y, y sí, como contaba, ¿no? Realmente esta película aporta mucho, ¿no? Realmente, como bien lo comentaste, ¿no? Los personajes, cada personaje es una representación. Por ejemplo, los villanos, como bien lo dijiste, ¿no? Son una representación de una parte de la sociedad, ¿no? Sobre todo de esta sociedad en la que se vivía, como esta parte del militar, bueno, sí, del señor como que militar, que es como general, que se dedica exclusivamente para entrenar a los demás, para luchar por su país, ¿no? Lo que es el padre, que es como cualquier padre normal sí, de iglesia. No sé, en general creo que son bastante personajes curiosos. Gepetto creo que es un personaje bastante complejo, como bien lo mencionaste, ¿no? Es una persona que sufre, es una persona que ha tenido pérdidas, es una persona que hasta cae en el alcohol. Es un Gepetto más humano, ¿no? Porque si lo comparamos con otras versiones de Pinocho, creo que este Gepetto sí es más humano, ¿no? Por ejemplo, en el Gepetto de Disney no estoy diciendo que no sea humano, pero es como este Gepetto siempre bondadoso, feliz, que todo más o menos le sale, que no siempre tiene muchos problemas. Su único problema en la vida es que Pinocho no va a la escuela y ahí gira a torno todas las historias de Gepetto en general, pero el Gepetto de Guillermo del Toro realmente es un Gepetto con el que puedes sentir empatía, ¿no? Es un Gepetto que ha sufrido mucho, es un Gepetto que tiene problemas, que luego no sabe cómo sobrellevar las cosas, ¿no? Y el hecho de que llegue Pinocho, en cierta manera lo alegra, y en cierta manera también lo, sí, lo hace sentir un poco distinto, como bien lo comentaste, ¿no? Pinocho al ser una figura rebelde, como que cambia un poco la vida de Gepetto y se siente, ¿no? Porque siempre es algo curioso que las demás adaptaciones de Pinocho, Gepetto nunca reacciona de una manera extraña o exagerada al llegar Pinocho, solamente dice, oh, rayos, Pinocho tuvo vida, bueno, ve a la escuela y ya, ¿no? Y en cambio, Pinocho de Guillermo del Toro como que es más natural la reacción, ¿no? En general, me gustó mucho que sí, ciertos personajes se notaran como reales, ¿no? En este sentido de que realmente son humanos y no solamente son personas que están ahí para funcionar como una transición de las aventuras de Pinocho, ¿no? De que Pinocho va al circo y luego del circo va a la isla de los niños y ya, ¿no? Realmente sí se nota la importancia de los villanos y cómo estos influyen en la manera de pensar de Pinocho, ¿no? Desde el titiritero y su actitud con el simio y sus ideas
cómo influyeron en Pinocho, desde la isla de los niños con el militar, también influyeron a Pinocho. Realmente creo que sí fueron villanos que influenciaron en la maduración de Pinocho, ¿no? En su crecimiento como personaje. No solamente fueron aventuras mágicas que tuvo Pinocho y aprendió la responsabilidad de que hay que ser buen niño, ¿no? Realmente Pinocho maduró y aprendió ciertas cosas al pasar por todas estas situaciones, ¿no? Realmente son personajes que puedes aprender de ellos, que te dejan bastantes enseñanzas, así sean malos o buenos. Y sobre todo siento que son personajes con los que te puedes sentir empatía, puedes sentirte cercanos a ellos, ¿no? Hay muchos personajes con los que realmente puedes sentir cercanía por lo mismo de lo complejo que llegan a ser, ¿no? Digo, en general el grillo no fue un personaje que influyera mucho en la cita, a excepción de que pues se vuelve un poco el aventurero de Pinocho y luego de Gepetto, pero en general, a pesar de su poca participación y su poca influencia en la película, realmente el grillo es alguien al que te puede aportar mucho, que realmente puedes aprender de él, ¿no? Y que realmente te puedes sentir cercanía con él, ¿no? En general, son varios personajes increíbles, ¿no? También tenemos un poco esta parte de la creación de los escenarios. Creo que los escenarios se sienten bastante increíbles, bastante reales, bastante agradables. Ver la clásica, ver este pueblito italiano, pasar al circo, los colores del circo como coloridos, con muchas luces, te hacen sentir que realmente estás en el circo. La isla de los niños fue uno de los paisajes que más nos gustó por este sentido de que realmente la isla te transmite esta idea de que estás encerrado en una cárcel, ¿no? Que realmente es un lugar frío, lúgubre. Y creo que se consigue bastante bien con el uso de colores, los colores oscuros, los colores apagados. Hasta quieras o no, hasta el escenario de la ballena es un escenario increíble porque realmente te muestra que realmente estás en un lugar perdido, ¿no? En un lugar donde es inevitable quedar atrapada, que es inevitable que tu fin se acercará, ¿no? Porque tarde o temprano ¿cómo se llama? Vas a acabar digerido, ¿no? Realmente son varios escenarios, son varios lugares, hasta el mismo inframundo es un lugar increíble, ¿sabes? Realmente, realmente fue curioso porque cuando llegamos a la escena del inframundo, pues creí que estaba en otra película, ¿no? Cuando Pinocho murió por primera vez, ahorita que hablando de esta parte de la crítica, realmente yo creí que estaba viendo otra película porque yo no me esperaba esta parte de estos aves, estos conejos cargando la tumba de Pinocho, ¿no? Realmente dije, ah, caray, esta es la película, no se habrá cambiado, porque fue algo curioso, ¿no? Pero bueno, continuando con nada más quería comentar eso, ¿no? Porque hasta mi novia también se sacó de onda cuando pasó esa escena, ¿no? Pero continuando un poco con la crítica, realmente sí es una película con la que puedes aprender mucho, ¿no? Realmente es una película que te deja reflexionando, ¿no? No considero que sea una película para todo el mundo, digo, sí, sí es una película entretenida, es una película pintoresca, es una película agradable, pero realmente hay muchos mensajes de los que puedes aprender, ¿no? Yo siempre he tenido como esta crisis existencial de la vida eterna, de qué es vivir, que ese tipo de cosas, y el hecho de que llegue la muerte y te habite frases filosóficas diciendo, no, es que la vida es esto, la vida eterna sería un castigo eterno y cosas así, pues sí te hace pensar, ¿no? Te hace temer en cierta manera porque te inunda las ideas, pero en general creo que es una película que te hace reflexionar, te hace dudar, ¿no? Y a veces, y creo que eso es bastante importante porque pocas películas consiguen eso, de hacerte dudar, hacerte pensar. Realmente raras son las películas que lo consiguen. Y pues Pinocho lo consiguió en esta parte porque tiene bastantes cosas de qué aprender, ¿no? Uno realmente puede reflexionar bastante y sobre todo con ese final, sigo aún pensando, reflexionando un poco de estas palabras finales de Pinocho morirá, quién sabe, pero lo que sí sabemos es que fue a vivir, ¿no? Es como de wow, te quedas ahí sentado mirando el techo Que durante conste que creo que dijimos es una zona de spoilers, no sé si salga en el video, pero ya spoileó mucho, creo que el compañero. Bueno, es que en general, como desde que empezaste a spoiler un poco la historia, dije, ya es Dante spoiler la historia, así que voy a comenzar yo también. Sí, pero no tanto. Pero bueno, ni modo, bueno, si quieres tú continúa, porque si no voy a seguir exponiendo la historia, así que te dejo continuar. No, yo creo que La ahí presentación. ibas bien como a la mitad, ya de decir puntos claves. En una reseña, una buena reseña, nada más se da puntos buenos y malos, sino que también nos invita a la reflexión, ¿no? A ver a qué punto
una película, o bueno, la animación como tal en muchos lados del mundo no se considera una de las artes, ¿no? Una de las artes primordiales o de las más conocidas, como quiera llamarle. Y esta película yo creo que pone, pone en evidencia que merece un título en las premiaciones, merece un espacio en en todas las distribuidoras y distribuciones, como en el caso de Netflix, ¿no? Para acabar con esta crítica, sería una reflexión, una pequeña análisis del pasado, ¿no? De nuestros capítulos anteriores. El cine mexicano está en una crisis desde hace muchos años, que si bien el Estado no puede arreglar, creo que Guillermo del Toro vino a poner la línea de que, como fan, como productor, como ejecutivo, como todo, esto puedo hacer. Y si todos hiciéramos eso, volvería un resurgimiento, ¿no? Porque algo bien interesante es de que Guillermo del Toro utiliza a Pinocho como una historia universal para contar sus vivencias y experiencias, ¿no? O sea, no me lo creerías, pero el gobierno fascismo, el fascismo de, de Italia, nos puede recordar mucho al monopartido que tuvimos 80 años, para no meterme en política. Y que ese monopartido lo único que hacía era apoyar a todo lo que le aplaudiera, y todas las demás ideas eran ignoradas o destruidas o asesinadas. Y Guillermo del Toro demuestra con esta pequeña, porque le digo pequeña parte de su filmografía, porque esperemos que haya muchas más películas, que si hay una respuesta a un problema complejo, no es no va a haber una solución fácil. O sea, es de que, y la escena, y si nos metemos en spoiler, la escena que lo describe muy bien es en la escena en la cual todos los personajes principales estaban al borde de la muerte, y las habilidades individuales y la cooperación los ayudaron a sobrepasar las dificultades más grandes. Y con esa frase es la correcta definición de lo que sucedió. Guillermo del Toro tenía muchos problemas, muchas dificultades, pero tuvo un equipo que lo respaldó. Y que, como él dice, él abre caminos, abre carreteras para que todos puedan transitar. Y el legado que deja esta película es un legado que muy pocas nacionales, porque solamente con esta película se pusieron de acuerdo 100 salas de cine independiente para hacer una red de distribuciones a gran escala en la República. Y ese va a ser un legado que va a crecer y se va a hacer como una semillita, como una semilla de un árbol. Y eso sería como el final de mi reseña. Sí, la verdad es que me pareció bastante, ¿cómo decirlo? Me agradó mucho tu reseña, ¿no? Realmente creo que es una reseña que abarca mucho en general el malestar de la industria mexicana del cine, ¿no? Porque, como bien lo comentas, ¿no? La industria del cine mexicano ha sufrido una crisis desde hace años, y creo que es algo que hemos comentado y hemos reiterado en este podcast, ¿no? Que esperamos que pronto venga ese cambio, ¿no? Pronto venga ese cambio en la industria que realmente haga renacer ese cine mexicano que en sus años más gloriosos realmente era un cine increíble, ¿no? Que producía grandes obras. Y como lo hemos comentado en este podcast, ¿no? México tiene mucho potencial para muchas cosas, desde la creación de cómics, películas, series. Tristemente, pues hasta el mismo mexicano, hasta el mismo gobierno, hasta las mismas personas se ha limitado a no decirlo sin apoyar, pero es complicado, ¿no? Creo que eso ya hemos abordado en muchos podcasts, pero sí, esperemos que con esta película de Pinocho realmente haya un renacer otra vez de la industria mexicana. No va a ser un proceso que va a durar de la noche a la mañana y que ya el próximo año ya México próximamente va a empezar a competir con Hollywood o cosas así. No, eso no va a pasar.
no va a pasar en un año, tal vez no pase en 2 años, en 3 años, pero va a ser un proceso poco a poco, ¿no? Lo que podemos hacer para apoyar es apoyar a estos productores como Guillermo del Toro, ir a ciertos lugares destinados donde se proyectan ciertas películas como estos cines independientes y sobre todo apoyar a la industria, ¿no? Demostrar que el mexicano tiene interés en este tipo de películas creadas por y para México, no decirlo para mexicanos, pero en general creada por mexicanos y demostrar un poco que en México se pueden hacer grandes obras, ¿no? Y que no es necesario a veces de una gran millonada para crear ciertas películas, ¿no? Porque como a mí lo comentaste, Guillermo del Toro con esta película de la forma del agua y con solo 20 millones, creó una película que ganó 2 Oscars. Realmente esperemos que esta industria del cine mexicano renazca. Tal vez ya nos toque ver ya grandes a nosotros en silla de ruedas, pero nos va a tocar ver ese cine mexicano ya exitoso, ¿no? No, tal vez no tan exitoso como Hollywood, pero bastante reconocido a nivel internacional, ¿no? Yo por mi parte es todo, no sé si a ti te gustaría dar algún aviso, algún comentario, aparte de que nos sigan en nuestras redes sociales. Y por cierto, también creo que hubo una entrevista que te hicieron hace poco, ¿no? No sé si te gustaría recomendar esa entrevista que te hicieron. Bueno, ya como punto final de la crítica, bueno, de la opinión, la reseña y la crítica de Pinocho de Guillermo del Toro. Este lugar siempre va a ser un espacio donde se va a apoyar a toda la industria. O sea, a veces con pequeñas cosas hacen grandes, 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 grandes proyectos. Y sí, hace muy poco tuvimos una entrevista con un fantástico proyecto. Que luego me hicieron preguntas que yo digo, vaya, estoy en problemas, muchachos. Desempolvando Libros es un proyecto de Carlita y Andy, que es un podcast que habla sobre los libros que están leyendo. A veces pues hay reseñas, a veces hay comentarios, a veces hay mucho fangirl, porque también se vale. Y a mí me pareció bastante interesante porque a diferencia de otros podcasts, como el nuestro, que ya tiene casi 60 capítulos, Sí, se van muy poco a poco, ¿no? O sea, un libro lo pueden andar platicando si se puede en 1 hora, si se pueden dos, si se pueden 2, 3 capítulos del mismo podcast. Y que tanto nos invitaron como a vivir y a convivir en su experiencia de podcast como nosotros a nuestra experiencia editorial. Y dar a conocer a Techayol más a profundidad. No sé si la escuchó, cámara, el podcast. solo una parte, porque sí está larguito. Voy a irlo a escuchar partes por partes. Sí, es casi 1 hora y media, ¿no? Sí, es como para Sí, sentarte con casi tu 1 hora y media, cafecito y exacto. tus galletas. Ándale. Y mientras estás en el frío con una cobija bien calientita. La verdad es que sí. Y sí, a mí me encantó la plática, me encantó la conversación porque vi partes de mi proyecto que yo no había analizado y que ni siquiera me lo había puesto a replantear y que me ayudaron para escribir la secuela. Porque ahí sí que se confirmó que va a haber una secuela. Por fin, es cierto. Sí, ya por fin, ¿no? O sea, sí se confirmó, ya estoy tanto en planes de escribirla como en planes de mandar al corrector, pero todo con calma, ¿no? Sí, todo con calma, ¿no? Entonces, cómo se llama el proyecto para poder pasarte a ver? Lo pueden buscar en sus redes sociales, está en todo lo que hay en podcast, ahí están. Se llama Desempolvando Libros con Carlita y Andy. Y es un proyecto que a mí me encantó y me fascinó y que están subiendo en redes sociales de una manera natural. Y de que eso es lo que más me gustó. Porque nosotros igual somos bien naturales, o sea, nosotros no compramos bots, muchachos. Cero bots. Cero bots, porque no, o sea, te dan un sesgo bien cabrón. Pero bueno, Y, ajá. y los invito y los anexo y los anexaría a escuchar toda la temporada, todos los capítulos. Creo que no van por temporadas, pero todos los capítulos. Y se la pasarían muy increíble porque analizan a profundidad cada libro y desde el puro corazón de un fan hasta no dura una crítica ligera del contenido literario. Y de hecho hace falta más proyectos así. Sí, la verdad es que sí.
sí hace falta más ese tipo de proyectos para, sobre todo como difusión, ¿no? Porque como bien lo comentamos, ¿no? La difusión siempre es importante para dar a conocer ciertas obras, ¿no? Cierto contenido, ¿no? Y creo que la difusión es importante y este tipo de proyectos ayudan mucho a difundir a ciertos artistas, ciertos autores, ciertos libros que realmente vale la pena mucho leer, pero que tristemente no han tenido la ayuda o la difusión necesaria, ¿no? Por eso también considero que, como hoy lo comentas, ¿no? Son proyectos bastante interesantes y que cada vez necesitamos más, ¿no? Porque a veces hace falta alguien que ayude a levantar esa obra y que se dé a conocer al mundo, ¿no? A veces hace falta darle un pequeño empujoncito, ¿no? Y este tipo de personas son grandiosas en ese sentido, ¿no? Porque realmente nos ayudan a conocer y dar cuenta que hay muchas obras allá afuera, ¿no? Y como le dijo Dagres, ahí está su entrevista, la recomiendo mucho. Yo espero ya terminarla, al ratito, la noche antes de dormir. Así que para que se den una vuelta y también apoyen ahí con su like a este proyecto, ¿no? O no sé si quiera dar otro anuncio, compañero Dagres. Creo que en anuncios ya estamos bien, ¿no? O sea, ya estamos a final del año. Esta temporada ya cuenta con 30 y ¿cuántos capítulos? No lo sé, 35, 39 con este, 38, no me 39 acuerdo. creo que con este. Y poco a poco vamos a estar dándole mejor formato, investigando de una mejor manera. Y no sé, o sea, ¿usted qué opina de esta segunda temporada, compañero? Realmente creo que la segunda temporada también fue una mejoría en algunos aspectos. No digo que ya sea la temporada perfecta, porque todavía nos falta mejorar cosas, pero siento que la primera temporada nos ayudó a darnos cuenta de muchas cosas y a irlas mejorando, ¿no? Poco a poco, realmente. Creo que la segunda temporada ha sido una temporada bastante, ¿cómo decirlo? Ha sido bastante interesante. Hemos visto bastantes temas, hemos abarcado temas de todo tipo, ¿no? Y sobre todo, ha sido una temporada que me ha agradado mucho porque ha sido cada programa ha sido como una plática en la que te puedes sentir cómodo, ¿no? Digo, a veces sí tienes que pensar tu participación, pero lo que me gusta de estos podcasts es que tratamos de no obligarnos ¿cómo se llama? A hablar en el sentido de, tienes que hacer una participación de 10 minutos y ya, ¿no? No, realmente aquí dejamos que cada quien hable el tiempo que quiera y, y siempre tratamos de hacerlo natural, ¿no? Realmente esta temporada me agradó mucho. También porque fue un año bastante especial, en el sentido que pasamos de esta transición de pandemia y no sé, realmente ha sido curioso todo este año que hemos estado en este podcast, grabando este podcast. La verdad, me ha agradado mucho. Yo creo que sí, vamos a seguir mejorando, vamos a seguir trayendo mejores podcasts cada día. Vamos a ir cambiando poco a poco los formatos, vamos a ir adaptándonos pero sobre todo que siempre vamos a estar aquí contando y hablando desde nuestro punto de vista. Realmente ha sido una temporada increíble. No sé tú qué opinas de esta temporada. ¿Te agradó? ¿No te agradó? ¿Qué tanto has aprendido? Pues yo opino que todavía sigue adelante, así que no se la pueden perder. Y pues bueno, muchachos, yo creo que esto fue todo por mi parte. Me gustó otra vez acompañarlos en un ratito. No sé dónde nos estén escuchando, si nos están escuchando en el carro, mientras van en el metro, en un autobús, En un clase. examen de matemáticas. No sé en dónde, pero saludos a todos y a todas y a todes. También somos incluyentes en The Word. De eso nos han cierto. Sí, es un desmadre. En la lengua Pero bueno, española va a tener un desmadre ese sería tema para otro podcast donde nos para vamos a otro agarrar de las podcast. greñas. Sí. Pero bueno, yo por mi parte es todo. Creo que ya no hay más anuncios. No se olviden seguir nuestras redes sociales. Ahí seguimos bastante activos y sobre todo estén atentos a nuestros próximos podcasts y estén atentos a nuestro especial de fin de año, que ya pronto se viene, el podcast de especial de fin de año, donde vamos a reflexionar un poco y vamos a desahogarnos un poco de este año, ¿no? Que ha sido un año bastante curioso, ¿no? Así que yo por mi parte es todo. Soy de Vianosta y me despido. Hasta la próxima. Soy Dagres, se despide, hasta la próxima.